Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble y lleno de buenas vibras. Y prepárense porque hoy tenemos un tema jugoso, un tema que ha estado en boca de todos, y que honestamente a mí también me tiene bastante intrigada, el supuesto cambio de opinión de Afra Saraalu sobre Mert Ramazan Demir. Sí, lo escucharon bien. Vamos a sumergirnos en este drama turco de la vida real, analizar las señales, los rumores y las implicaciones de este cambio, o supuesto cambio, en la percepción de Afra hacia su coprotagonista en la exitosa serie Golden Boy, o Yalan, como se conoce en turco. Si eres fan de la serie o si simplemente te encanta el chisme de las celebridades, este vídeo es para ti. Vamos a desmenuzar todo lo que sabemos y a especular un poco, siempre con respeto, por supuesto. Pero antes de que empecemos, quiero recordarte que si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal. Dale al botón rojo o activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, y únete a esta comunidad de amantes de las series turcas y del mundo del entretenimiento. Tu apoyo significa muchísimo. Ahora sí, manos a la obra. Para aquellos que no estén familiarizados, Afra Saraalu y Mert Ramazan Demir son las estrellas principales de Golden Boy. Interpretan a Seyran y Ferit, una pareja que, para ser sinceros, ha mantenido a la audiencia al borde de sus asientos. Su química en pantalla es innegable, una chispa que ha encendido los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. Esto, por supuesto, ha alimentado rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla. Y aquí es donde se pone interesante el asunto. *** El comienzo, una relación profesional con matices ***. Al principio, la dinámica entre Afra y Mert parecía ser la de dos profesionales trabajando en un proyecto común. Las entrevistas, las fotos promocionales, todo apuntaba a una relación cordial y respetuosa. La industria del entretenimiento turco, como muchas otras, es conocida por su profesionalismo y por la discreción que los actores suelen mantener en sus vidas personales. En las primeras etapas de Golden Boy, las declaraciones de Afra sobre Mert eran comedidas. Lo elogiaba por su talento, su dedicación y su ética de trabajo. No obstante, evitaba cualquier insinuación de un vínculo romántico. En aquel entonces, la prioridad era promocionar la serie y construir una imagen sólida de Seyran y Ferit, como una pareja icónica en la pantalla. La percepción del público y la de los medios de comunicación se mantuvo cautelosa. Se hablaba de una buena relación laboral, de una amistad nacida en el set, pero no se aventuraban en especulaciones más allá. Los fans, por supuesto, siempre estuvieron atentos a cualquier señal, a cualquier gesto que pudiera indicar algo más, pero las pistas eran escasas. *** El auge de la química en pantalla y su impacto en la percepción ***. A medida que la serie avanzaba, la historia de Seyran y Ferit se volvía más intensa. Los guionistas exploraban las complejidades de su relación, los conflictos, las pasiones y el amor. La química entre los personajes y por ende entre los actores se intensificó de manera exponencial. La pantalla se encendía con cada encuentro, con cada mirada, con cada roce. La conexión entre Afra y Mert era palpable y esto inevitablemente se tradujo en un mayor interés por su relación fuera de la pantalla. La lupa de las redes sociales, siempre atenta a los detalles, comenzó a analizar cada interacción, cada comentario, cada me gusta. Los fans, con sus inagotables ganas de saber más, empezaron a crear teorías, a analizar fotos y vídeos en cámara lenta, a buscar cualquier indicio de romance. Los rumores comenzaron a circular con fuerza y la prensa turca, siempre ávida de noticias sobre celebridades, se hizo eco de ellos. *** El supuesto cambio de opinión, un análisis detallado ***. Ahora bien, ¿qué es lo que nos lleva a hablar de un cambio de opinión por parte de Afra? Como mencioné al principio, no existen pruebas concretas y definitivas que confirmen un cambio radical. Sin embargo, hay una serie de señales y de patrones que sugieren una evolución en su actitud hacia Mert. Evolución en las entrevistas en la primera temporada, las entrevistas se centraban en la serie y en el trabajo de Mert. Ahora las entrevistas son más cercanas, más personales. Hay sonrisas cómplices, miradas que revelan una conexión más profunda. Se nota una mayor comodidad al hablar el uno del otro, y la barrera profesional parece haberse disuelto. Los elogios son más afectuosos, y se percibe una mayor complicidad.
Interacción en redes sociales Las redes sociales son un termómetro importante en la vida de las celebridades. Antes las interacciones de Afra y Mert eran escasas y se limitaban a promocionar la serie. Ahora son más frecuentes los me gusta, los comentarios cariñosos y, en ocasiones, respuestas en tono juguetón. Estos intercambios, que pueden parecer triviales, son interpretados por muchos como una señal de cercanía y de afecto. Actitud ante los rumores La actitud de Afra ante las preguntas sobre su relación con Mert ha cambiado. Antes, la respuesta era evasiva o se centraba en la serie. Ahora, la respuesta es más abierta, incluso coqueta en algunas ocasiones. No niega categóricamente los rumores, lo que alimenta la especulación. Parece disfrutar de la atención que genera la especulación y no la rechaza de manera tajante. La lenguaje corporal y las miradas Más allá de las palabras, el lenguaje corporal es una herramienta poderosa. En eventos públicos, alfombras rojas y detrás de cámaras, se ha notado una mayor cercanía física entre Afra y Mert. Miradas más largas, roces sutiles y risas compartidas son elementos que no pasan desapercibidos. Las teorías que explican el supuesto cambio ¿Por qué este supuesto cambio? ¿Qué podría haber motivado a Afra a mostrar una actitud más receptiva hacia una posible relación con Mert? Conexión profunda Una teoría es que simplemente han desarrollado una conexión más profunda a medida que han trabajado juntos. Pasar tantas horas al día con alguien, compartir experiencias intensas y crear algo juntos genera lazos fuertes y, en ocasiones, traspasa los límites de la amistad. La línea entre la amistad y el romance se ha ido difuminando de forma natural. Estrategia de marketing Otra teoría es que la productora de la serie, o incluso ellos mismos, están utilizando el interés del público por su supuesta relación como una estrategia de marketing. El morbo vende. Un romance en la vida real siempre atrae a más espectadores y mantiene la serie en boca de todos. Sentimientos reprimidos Una tercera teoría es que Afra, en realidad, siempre ha sentido algo por Mert, pero al principio fue más cautelosa. Podría haber tenido pareja, haber querido ser más discreta, o simplemente haber necesitado tiempo para procesar sus sentimientos. Su cambio de opinión sería una evolución natural, un reflejo de cómo sus sentimientos han crecido y se han intensificado. La juventud, la fama y la seguridad en sí mismos Afra es una actriz joven y exitosa. La fama puede ser un torbellino, pero también puede dar mucha confianza. Podría estar disfrutando de la atención y de la expectación que genera su relación con Mert. O tal vez simplemente se siente más cómoda y segura consigo misma, y eso se refleja en su comportamiento. Mert Ramazan Demir. El otro lado de la moneda ¿Qué hay de Mert? ¿Qué papel juega él en todo esto? ¿Qué señales nos da? Mert también ha dado algunas pistas, aunque de manera menos explícita que Afra. Evolución en las entrevistas Al igual que Afra, Mert ha cambiado su forma de hablar de ella. Se muestra más cariñoso y elogioso. Interacción en redes sociales Mert ha participado en las interacciones en redes sociales, alimentando los rumores con sus me gusta y comentarios. Respuestas ambiguas En entrevistas, Mert ha respondido con sonrisas y comentarios ambiguos, dejando abierta la posibilidad de un romance. Ambos parecen estar disfrutando de la atención y el interés que generan, y eso, por sí solo, puede ser suficiente para alimentar los rumores y mantener a los fans pegados a sus pantallas. ¿Son pareja? La gran incógnita La pregunta del millón, ¿son Afra y Mert pareja? La verdad es que no lo sabemos con certeza. No hay pruebas definitivas que lo confirmen. Ellos han sido muy cuidadosos con sus declaraciones, manteniendo un halo de misterio. Lo que sí podemos afirmar es que la dinámica entre ellos ha cambiado. La especulación está a la orden del día, y los fans están ávidos de noticias. La incertidumbre es parte del juego y alimenta el interés por Golden Boy. Un análisis de las implicaciones
La supuesta relación de Afra y Mert tiene implicaciones importantes para la serie y para ellos mismos. Asterisco 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 para la serie asterisco asterisco el morbo que genera la supuesta relación atrae a más espectadores, genera más conversación en redes sociales y mantiene la serie en el centro de la atención mediática. El romance en la vida real puede potenciar la química en pantalla, generando mayor interés y expectativas. Asterisco 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 para ellos mismos asterisco asterisco si la relación es real, puede ser el inicio de un romance apasionado. Si es una estrategia de marketing, puede aumentar su popularidad y abrir nuevas puertas en sus carreras. Sin embargo, también deben tener cuidado con la invasión de su privacidad y con la presión mediática que conlleva una relación pública. Asterisco 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 para la audiencia asterisco asterisco los fans están felices de ver a sus ídolos felices y se emocionan con la posibilidad de un romance en la vida real. La historia de amor de Seyran y Ferit se vuelve aún más fascinante cuando se mezcla con la realidad. Asterisco asterisco factores adicionales a considerar asterisco asterisco. Es importante analizar algunos factores adicionales que podrían estar influyendo en la situación. Asterisco 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 la presión de la fama asterisco asterisco la fama puede ser abrumadora. Los actores están constantemente expuestos a los medios de comunicación y a las redes sociales. La presión para mantener una imagen pública perfecta puede ser intensa. Asterisco 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 la influencia de los agentes y las productores asterisco asterisco los agentes y las productoras pueden influir en las decisiones de los actores. Podrían estar alentando la especulación para aumentar la popularidad de la serie. Asterisco 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 la cultura turca asterisco asterisco la cultura turca es muy conservadora en algunos aspectos. Las relaciones sentimentales de los actores suelen ser objeto de gran escrutinio. Asterisco 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 el papel de las redes sociales asterisco asterisco las redes sociales son una herramienta poderosa, pero también pueden ser peligrosas. Los fans pueden ser muy insistentes y pueden cruzar la línea en la búsqueda de información. Asterisco asterisco conclusión, un misterio abierto asterisco asterisco. En resumen, hemos analizado el supuesto cambio de opinión de Afra Saraoğlu sobre Mert Ramazan Demir. Hemos explorado las posibles causas de este cambio, las señales que hemos detectado y las implicaciones que esto tiene para la serie y para sus protagonistas. Si bien no tenemos respuestas definitivas, sí hemos llegado a la conclusión de que la dinámica entre Afra y Mert ha evolucionado, y que la puerta está abierta a la especulación. La química entre ellos es innegable y el público está fascinado con la historia de amor de Seyran y Ferit, tanto en la ficción como en la realidad. La pregunta sobre su relación fuera de la pantalla sigue abierta, y seguiremos pendientes de sus movimientos, analizando cada gesto y cada palabra. Espero que este vídeo te haya gustado y que te haya resultado informativo y entretenido. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Afra realmente ha cambiado su opinión sobre Mert? ¿Crees que son pareja o que esto es solo una estrategia de marketing? Déjame tus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y no olvides darle me gusta al vídeo, compartirlo con tus amigos y por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Tu apoyo es muy importante para mí. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.